para transfusión sanguínea que pues se le llama indebidamente o pretenciosamente guías prácticas, siendo nada más recomendaciones, porque sabido es que es demasiado difícil formular una guía práctica que se pueda cumplir en todos los posibles escenarios. Me llama la atención que no recalca y no menciona, no sé si lo omitió, el grupo de ortopedia. El grupo de ortopedia, cuando se ha contrastado en transfusión sanguínea liberal y restrictiva, el grupo de transfusión liberal nos demuestra que sí puede haber por estados de comorbilidad una mayor muerte en el posoperatorio. Esa sería la primera pregunta. Específicamente, ¿cómo podríamos refutar una evidencia y un estudio prospectivo? Claro, yo estoy de acuerdo con el entusiasmo de no transfundir, etcétera, 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 y tener todas las variables bajo control, pero ¿cómo podríamos refutar esos estudios que nos demostraron que en este grupo liberal tuvieron menos mortalidad que en el grupo de transfusión restrictiva? Primera pregunta. Y una segunda pregunta, si me es posible y me permiten, es cuando nosotros nos comprometemos a participar como banco de sangre en el diagnóstico de los pacientes, nos llama la atención el paciente precirugía que llega anémico. La pregunta es, ¿ustedes tienen una opinión como los grupos internacionales que nos han dicho que hay en ese grupo prequirúrgico anémico que se va a transfundir o que ya tiene una cirugía electiva programada, hay patologías tan diversas como cánceres subyacentes no diagnosticados, trastornos hematológicos no diagnosticados? Y si alguno de los compañeros o grupos de trabajo ha tenido la inquietud de desarrollar una encuesta para llegar a diagnósticos finales en esos diagnósticos prequirúrgicos. Son dos preguntas. Sí, bueno, con base a la primera del grupo ortopédico, no sé si se refiere al trabajo que hicieron en Europa. Recientemente acaba de salir la publicación de un metaanálisis en el cual incluyen todos los grupos de cirugía, tanto cardíaca, ortopedia, terapia intensiva, etcétera, etcétera, en donde precisamente la cuestión de la práctica liberal versus la restrictiva no tiene poder en el metaanálisis. Sin embargo, lo que sí encuentran es lo siguiente. Como hay una pérdida ya calculada y estimada en el grupo de cirugía ortopédica, hay una clasificación o hay una tabla con base al tipo de prótesis o de reemplazo que se va a llevar, la cantidad de hemoglobina que debe de tener basal el paciente para poder llevar la práctica transfusional. Entonces, en ese grupo específicamente está esa clasificación en donde hablan qué cantidad de hemoglobina debe de entrar el paciente y qué cantidad de productos deben de estar disponibles con base al reemplazo articular. Pero, le comentaba, en el estudio del metaanálisis no hay poder hacia la práctica liberal o restrictiva en donde se apoye una u otra conducta. ¿Por qué motivo? Y esas son las conclusiones del metaanálisis publicado en este año, es porque debemos de hacer terapia individualizada. Volvemos a lo mismo, no podemos caer en puntos y número de paquetes a transfundir. Con respecto a lo de la cirugía, la verdad es que no sé la experiencia de ustedes, pero por lo menos en el banco de sangre que tenemos la clínica de transfusión ambulatoria, es muy raro que nos mandan a programar cirugías selectivas para transfundir. Prácticamente es un hecho que se hace intrahospitalariamente. Entonces, por eso es por lo que nosotros no podemos tener un programa de esa índole. No sé ustedes, doctora, en el Grupo Ángeles. Bueno, existe, de hecho existe internacionalmente el número de unidades que hay que tener, que esto ya está bastante estudiado de acuerdo al tipo de cirugía. Entonces, en eso yo creo que la mayoría de hospitales se basa en eso, el riesgo de sangrado y qué unidades debemos de tener, o si nada más debemos de tener estudiado con rastreo de anticuerpos y grupo sanguíneo del paciente. Si el paciente tiene un factor de riesgo adicional, obviamente cambia, pero si conocemos el riesgo de sangrado de acuerdo al tipo y al procedimiento quirúrgico, eso está más o menos ya está descrito y se sabe cuántas unidades debemos de tener. Si el riesgo de sangrado es muy bajo, con que tengamos
el grupo sanguíneo del paciente antes de que, y el rastreo de anticuerpos antes de que entre la cirugía, pues entonces con eso es suficiente. Más o menos esa guía es en la que nos basamos en los comités de medicina transfusional, pues en este tipo de pacientes quirúrgicos, para decidir si estuvo o no estuvo adecuadamente prescrita la transfusión. ¿Quiere agregar algo, doctor? Bien, por cuestiones de tiempo vamos a concluir este simposio. Les agradecemos a todos su atención y a ustedes por participar con nosotros. Muchas gracias.